Vamos a continuar conversando sobre la menopausia. Aquí estamos con el estudio ELIVE. Este es un estudio que evaluó los efectos vasculares del uso temprano en la menopausia de estradiol. Específicamente utilizaron 17 beta estradiol oral, que como sabemos es un estrógeno natural, es un estrógeno que se parece al estradiol que produce es similar al estradiol que produce la mujer. Aquí se compararon dos grupos, un grupo que inició el tratamiento en la menopausia tardía y uno que lo comenzó y el grupo que lo comenzó en la menopausia temprana. Cuando vemos el uso de estradiol en la menopausia tardía, aquí se evaluó el grosor de la íntima media de la carótida, que es una medida indirecta de aterosclerosis. Vemos que hay un aumento de este grosor con el paso del tiempo y no hay diferencia significativa con respecto a las pacientes, al grupo que toma estrógeno y al grupo que no lo toma. En el caso de las mujeres que inician el tratamiento estrogénico en la menopausia temprana, sí hubo una diferencia significativa y las pacientes que utilizaron terapia estrogénica tuvieron una progresión de la aterosclerosis, en este caso, mucho más lenta que las pacientes que no utilizaron ningún tratamiento. Entonces sí había un efecto protector cuando se utilizaba en la terapia estrogénica comenzando la menopausia. Pero también se evaluó cuál era el efecto del estrógeno o del hipoestrogenismo temprano o tardío en la demencia. Aquí vemos en este metaanálisis que se evaluaron, aquí vemos un riesgo reducido de demencia o de déficit cognitivo, de este lado está un riesgo aumentado, y se evaluó pacientes o estudios en pacientes que se les conservaban los ovarios en las histerectomías, que usaron estrógeno de forma temprana en la menopausia y comparado con pacientes que usaron estrógeno pero de forma tardía en la menopausia. Entonces vemos que definitivamente el efecto protector se produce en la menopausia temprana, con el uso de estrógeno en la menopausia temprana, y en la menopausia tardía ya no tiene ese efecto protector. Entonces esta ventana de oportunidad terapéutica no pareciera ser solamente a nivel de, de, de la salud cardiovascular, sino también en el cerebro. ¿Cuál es el efecto protector del estrógeno a nivel cerebral? Tiene un efecto antioxidativo que previene la citotoxicidad neuronal, reduce la concentración sérica del precursor del péptido amiloide, beta-amiloide relacionado con Alzheimer y aumenta la sinapsis y el crecimiento neuronal. Entonces pareciera tener un efecto neurotrófico en las pacientes utilizándolo tempranamente en la menopausia. Para ver cuáles eran los efectos del uso temprano del estrógeno, se diseñó el estudio PIPS, que es el estudio Cronos, que evalúa cuáles son los efectos del uso temprano de estrógenos en los pacientes con una menopausia reciente. Se evaluaron pacientes entre 6 meses y 36 meses de menopausia y se utilizó una dosis de 0,45 estrógenos equinos conjugados con progesterona micronizada o estrógenos transdérmicos con progesterona micronizada. Se evaluó los cambios en el peso de la íntima media arterial de la carótida y también perfil lipídico, factores inflamatorios, niveles hormonales, puntajes cognitivos, afectivos, etcétera, etcétera. En el año 2019 se publican entonces los resultados de este estudio y se vio que en los hallazgos cardiovasculares había un efecto neutral sobre el grosor de la íntima media, es decir, no había un efecto positivo pero tampoco negativo. Había una tendencia no significativa a la reducción de la calcificación de las arterias coronarias con estrógenos orales o transdérmicos y había un efecto neutral de todas las combinaciones sobre la presión arterial. Sobre la función cognitiva y estructura cerebral, había un perfil de bajo riesgo cardiovascular que se asoció con menos índices cognitivos globales. Es decir, si la paciente tenía una condición cardiovascular buena, pues tenía mejor índice cognitivo. La presión arterial sistólica tuvo una asociación negativa con la memoria, no se observaron efectos adversos sobre la cognición y se vio una disminución de la depresión y la ansiedad con los estrógenos equinos conjugados. Con respecto a los síntomas climatéricos y la función sexual,
Hubo una disminución de las oleadas de calor y sudores nocturnos con la terapia hormonal, mejoría de algunos aspectos del sueño, mejoría de aspectos físicos y emocionales relacionados con la función sexual, pero mejor o mayor con los estrógenos transdérmicos. La salud ósea, hubo un mantenimiento de la densidad mineral ósea. Esto ha sido una constante en todos los estudios que han evaluado el efecto de la terapia hormonal. No aumentó el dolor mamario con el tratamiento hormonal. Y sobre el metabolismo hay una mejoría del perfil lipídico, específicamente con estrógenos equinos conjugados. Recordemos que los estrógenos equinos conjugados tienen un primer paso hepático y de alguna manera tienen un efecto en la reducción del colesterol y el aumento del colesterol HDL y la resistencia a insulina con estrógenos transdérmicos. Un aumento de la grasa pericárdica se asoció con un aumento de la calcificación de las arterias coronales con estrógenos transdérmicos. Y se vio, cuando se hizo un estudio farmacogenómico, que había variantes genéticas relacionadas con inmunidad innata que influyó definitivamente sobre el efecto que pudiera haber de las hormonas sobre el grosor de la íntima de la carótida y sobre la calcificación de las arterias coronales. Por último, en el 2019 se publica en Lancet una evaluación, un metaanálisis de estudios prospectivos sobre el tiempo y el tipo de terapia hormonal de la menopausia y el riesgo de cáncer de mama. Este estudio, de alguna manera, altera un poquito todos los conceptos hasta el momento que se tenían, porque vemos que los resultados indican un mayor riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, dependiente de la duración del tratamiento y que persiste hasta 10 años después de la última vez que se tomó, tanto estrógenos solos como estrógenos y progestágenos. Por supuesto, aquí hay que destacar que el riesgo de estrógenos solos utilizados hasta los 10 años tiene un aumento del riesgo pequeño. Sin embargo, el uso de la combinación con progestágeno aumenta de forma importante el riesgo, sobre todo si se usa por encima de 10 años. El uso en el pasado no pareciera no tener un efecto, es decir, que se pudiera diluir. Después vemos aquí, cuando se evalúa por edad, aquí también vemos una diferencia con respecto a los estudios anteriores. Vemos que las pacientes con estrógeno solo tienen un riesgo aumentado, no hay el efecto protector que se vieron en los otros estudios y comienza a haber un efecto un poquito protector, aunque estadísticamente no significativo, si se inicia por encima de los 60 años. Aquí los cortes no se hicieron por décadas, sino cada 5 años. Sin embargo, como podemos ver aquí el corte es 2, el promedio está por encima de 2, con el uso de terapia hormonal combinada, viendo también una tendencia a un menor riesgo en las pacientes por encima de 60 años, cosa que no habíamos visto en los estudios anteriores. Aquí cuando evaluamos el tipo de terapia que se utilizó, por supuesto, hay menor riesgo con la terapia hormonal, pero no se ven diferencias importantes entre los estrógenos equinos conjugados, el estradiol natural, el uso oral o el uso transdérmico, pero sí se ve definitivamente la influencia, independientemente del tipo de progestágeno, del uso de progestágenos en la terapia hormonal. El uso de progestágenos locales, de estrógenos locales no aumenta el riesgo y el uso de progestágenos solo aumenta levemente el riesgo de incidencia de cáncer de mama y la tibolona también. Es decir, que pareciera que el único tratamiento inocuo sobre el riesgo de cáncer de mama parecieran ser los estrógenos vaginales. Sin embargo, aquí en estas tablas se hizo una evaluación que creo que resume las conclusiones del estudio. Aquí vemos que definitivamente el riesgo es mucho mayor. Aquí se evaluó la incidencia en 20 años por 100 mujeres en edades entre 50 y 69 años, una edad más o menos promedio, del uso de estrógeno con progestágeno diario. Este es el que tiene mayor riesgo, sobre todo cuando se usa por 10 años. Cuando se usa el progestágeno de forma intermitente, el riesgo baja de forma importante. Aquí vemos con el uso de 5 años es 8.3, aquí 7.7% de las pacientes. Con el uso de estrógeno solo, el riesgo es menor también y es similar a tener sobrepeso y no usar terapia hormonal. Es decir, que es importante la evaluación del riesgo de la paciente cuando se va a indicar terapia de reemplazo hormonal y definitivamente el índice de masa corporal
tiene un riesgo, tiene una explicación biológica importante porque, bueno, sabemos que la aromatización de andrógenos a nivel de la grasa genera más estrógenos y esto aumenta el nivel de estrógenos en este grupo de pacientes. Entonces, estas son unas pacientes de cuidado a la hora de indicarle terapia hormonal. Sin embargo, es bueno destacar que en este estudio no se señala si hubo, desde el punto de vista metodológico, si en los estudios evaluados en este metaanálisis se utilizaba la mamografía como un criterio de exclusión o inclusión de pacientes en los grupos que tomaban terapia hormonal. Sobemo hizo una posición que me gusta traer la colación porque es una posición interesante y bien orientadora con respecto a este último metaanálisis que echa por la borda todo el conocimiento que teníamos al respecto a las indicaciones. Entonces Sobemo recomienda individualizar definitivamente el tratamiento con la debida consejería médica y la sesión consensuada entre médico y paciente. Sobemo entonces se adhiere a las diferentes sociedades que recomiendan evaluación integral de las mujeres. Esto incluye mamografía para excluir riesgo o que haya una patología mamaria de base, incluyendo la atención de la modificación de factores de riesgo, de enfermedades crónicas como sobrepeso, obesidad. Ya vemos que tiene un peso tan importante como la utilización de estrógenos, cuya importancia se ha destacado en este artículo. Los beneficios y riesgos de la terapia hormonal difieren según el momento de la menopausia, de modo que la individualización de la terapia es esencial. Como las prácticas de prescripción han cambiado significativamente en la última década, entonces se necesita más investigación para determinar cuál es el impacto de los regímenes actualmente recomendados y con el tipo de pacientes actualmente recomendados, que son pacientes básicamente sintomáticos. Ahora vamos a hablar de un concepto importante que es la compresión de la morbilidad, es decir, la prevención de las enfermedades para comprimir las enfermedades crónicas y sus manifestaciones justo un periodo corto antes de fallecer. Este esfuerzo mejora la calidad de vida y disminuye el promedio de años que la población está discapacitada, lo que constituye un problema social y de salud para la sociedad. Entonces la idea, que es un concepto de Price, es minimizar desde el punto de vista preventivo la cantidad de condiciones crónicas al final de la vida, de manera que al lograr esta prevención, el umbral de cuando ya aparecen los síntomas esté cerca de la edad de muerte de los pacientes. De esta manera tenemos una mejor calidad de vida, cosa que no sucede si no hacemos nada al respecto en este grupo de pacientes o si se posponen las medidas preventivas. Entonces, se recomienda a la menopausia como el momento para realizar una evaluación preventiva. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de intervención preventiva en este grupo de pacientes? En primer lugar, desmitificar la menopausia como una patología, optimizar el bienestar físico, mental y social, detectar lo más pronto posible enfermedades crónicas más importantes asociadas con enfermedades metabólicas, cardiovasculares, cáncer, demencia y osteoporosis, y mejorar la sintomatología durante la transición menopáusica. Es una intervención de todo punto de vista para mejorar entonces y comprimir la morbilidad lo más posible y que estas mujeres tengan una larga vida en buena condición. ¿Cómo se usa entonces la terapia hormonal de reemplazo dentro de estas indicaciones de calidad de vida de las pacientes? Bueno, las indicaciones para terapia hormonal son control de síntomas climatéricos, mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas urogenitales, aunque si es el único síntoma, se puede considerar tratamiento local, prevención de osteoporosis en el caso de que otras terapias no sean adecuadas para la paciente. En caso de pacientes con insuficiencias ováricas prematuras, es decir, mujeres con hipoestrogenismo por debajo de los 40 años, estas pacientes tienen un mayor riesgo de tener complicaciones a largo plazo, por lo que se deben utilizar terapias hormonales hasta la edad promedio de la menopausia, independientemente de la sintomatología. La terapia hormonal debe ser individualizada y como parte de un conjunto de medidas relacionadas con el estilo de vida. Los riesgos y beneficios de la terapia hormonal difieren entre lo que es la transición menopáusica y la posmenopáusica, porque las indicaciones y el tipo de terapia que se utiliza son totalmente distintos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Esta es una compilación de las recomendaciones de las diferentes sociedades, tanto nacionales como internacionales. No hay una duración específica con respecto a esta terapia. Según la evidencia, su uso es seguro hasta por 5 años, inclusive con la última evidencia que tenemos. La continuación, sin embargo, debe ser una decisión consensuada entre la paciente y el médico tratante.
Debe utilizarse la menor dosis de terapia hormonal posible. No hay evidencia suficiente sobre efectos a largo plazo de dosis baja, pero se debe comenzar con la menor dosis posible para evitar los riesgos de dosis mayores. La relación riesgo-beneficio menor en pacientes menores de 60 años pareciera ser, bueno, hasta la última evidencia pareciera ser lo más recomendable y dentro de los 10 primeros años de la posmenopausia. La terapia oral debe ser en baja dosis y transdérmica pudieran disminuir entonces el riesgo de trombosis, que es uno de los efectos secundarios de la terapia hormonal más importante. La combinación de vadesoxifeno con estrógenos equinos conjugados está aprobada para el tratamiento de pacientes sintomáticas con útero y osteoporosis. Aquí de alguna manera minimizaríamos el efecto de los progestágenos sobre la mama porque se utilizaría el vadesoxifeno con efectos neutros sobre el útero o como antagonista tanto en útero como en mama y pudiera ser una buena opción porque protege el útero en las pacientes que requieran tratamiento combinado. El tratamiento de la atrofia vaginal es posible con tratamiento sistémico local o con ospemifeno. Si es el único síntoma, definitivamente el tratamiento local es preferible. Se debe evitar la terapia hormonal bioidéntica, ya hablamos de esto porque no hay una comprobación ni una estandarización. ¿Cómo indicamos terapia hormonal en casos especiales? Pues aquí tenemos varias condiciones. Por ejemplo, en la transición menopáusica se prefiere la terapia combinada cíclica o continua porque el control de los síntomas va de la mano con el control de el sangrado o las el SUA irregular o infrecuente. Se debe considerar anticoncepción en las pacientes que lo ameriten. En las pacientes histerectomizadas, salvo excepciones, se deben usar estrógenos solos. Las excepciones son pacientes que hayan tenido endometriosis y pacientes con cáncer de endometrio estadio 1A1, que son las únicas que pueden recibir tratamiento hormonal. En el caso de histerectomía subtotal, se usan estrógenos solo si no se identifica endometrio en el margen inferior de la resección. Si se identifica, es necesario utilizar terapia combinada. En pacientes con ablación endometrial, se debe usar terapia combinada cíclico-continua porque a veces quedan parches de endometrio a nivel del útero y es importante hacer una contraposición progestagénica, a ese nivel. En pacientes que tengan sensibilidad a progestágeno se puede utilizar endoceptivo liberador de levonorgestrel o progesterona micronizada que tiene menos efectos secundarios. En pacientes con menopausias tempranas o insuficiencias ováricas prematuras, estrógenos preferiblemente a mayor dosis. Intolerancia gástrica o mala absorción, utilizar la vía parenteral. Pacientes con diabetes, obesidad con síndrome metabólico e hipertensión arterial, se prefiere la vía parenteral también. Pacientes con disminución de la libido o con deseo sexual hipoactivo, tibolona o la vía parenteral, y en pacientes con dislipidemia, si es hipercolesterolemia, la vía oral. Recordemos que el estrógeno por primer paso hepático beneficia o disminuye el colesterol. En el caso de hipertrigliceridemia, la vía parenteral, porque su efecto más bien es contrario. Imprescindible individualizar a la paciente. Imprescindible evaluación del riesgo. De esta manera vamos a tener menos efectos secundarios y aumentaremos la calidad de vida de nuestras mujeres.